El próximo lunes va a ser un día muy especial porque va a ser el día de la sesión de clausura del proceso diocesano de para el proceso de canonización, beatificación primero y canonización después de Monseñor Gotau, del siervo de Dios Monseñor Gotau, el que muchos lo conocen porque es el primer obispo de Añatuya y además por ser el promotor de la colecta Más por Menos. Entonces, este próximo lunes a las 9:30 aquí en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se va a realizar esta ceremonia, que ahora vamos a ver de qué se trata, y para hablar precisamente de esto hemos convocado a Jorge Almirón, que es el presidente de la Fundación Gotau, que nos va a contar un poquito algo más, alguna cosita que podamos compartir sobre esto y, por supuesto, sobre la figura de Monseñor Gotau. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un gusto, Jorge, tenerlo con nosotros para hablar un poquito de Monseñor Gotau y de este proceso. En principio, preguntar eso, ¿no? Yo decía, el lunes se realiza el cierre de o la sesión de clausura del proceso diocesano de la beatificación y canonización de Monseñor Gotau. ¿Qué significa esto? Bien. Bueno, nosotros hace 15 años, con la fundación que lleva el nombre de Monseñor Jorge Gotau, junto con el Obispado de Añatuya y con la Congregación de los Redentoristas, ya que Claro. eh, Gotau era de esa Claro, era de congregación, esa congregación. de la parroquia que ustedes conocerán ahí en Capital, Las Victorias, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí. Eh, Bueno, nosotros hace 15 años empezamos el proceso de canonización. Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba Monseñor Uriona, el Sí, obispo de esa diócesis, de y tuya. conversábamos en el consejo de administración de la fundación que la vida que había tenido Gotau era muy interesante, ¿no? Y que pensábamos que para los que no tienen fe era como un prócer Claro, ahí en Santiago del Estero porque estuvo en lugares muy inhóspitos realmente, ¿no? claro, claro. Ya, 50 grados de calor, vinchuca, agua con Sí, arsénico. Bueno, un lugar muy, muy inhóspito. sí, con mucha pobreza, Jorge, también. Sí, 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 sí. Uno de los lugares más pobres del país, Exacto, la zona del monte especialmente. Nosotros estábamos de ese lado, el río Salado a la derecha. bien. Y para los que tenemos fe, pensamos que Gustavo, bueno, fue un santo, digamos, ¿no? Un santo de nuestro tiempo. Entonces decíamos, ¿por qué no empezamos el proceso de canonización? Claro. En Argentina ahora recién estamos empezando a ver varios postulantes para que los canonicen, Ajá, pero hace 15 años, 20 años había poca cultura exacto. aquí en Argentina, digamos, de este tema, ¿no? Los santos que nosotros tenemos, la mayoría son europeos. Exacto, sí, sí, sí. Afortunadamente, como usted dice ahora, tenemos ya, de un tiempo a esta parte, hemos podido tener al cura Brochero, no sé, a la Sí, Mamantula, para hablar de Santiago claro, también, así que, bueno, es verdad, ejemplos de vida y a tantos más, ¿no? es verdad. A Crescencia y también a la madre Sí, Catalina, bueno, un montón de personas sí, que sí, trabajaron y sí, vivieron en nuestro tiempo sí, y que los vemos no solamente en la estampita rotita de nuestra abuela que se la regalaron desde Italia o España, sino sí, gente con fotos con trabajo real ahora, contemporáneo a nosotros. sí, sí. Bueno, entonces en aquel momento decíamos, sería interesante empezar el proceso por todos estos motivos que usted está diciendo, es decir, que la gente que vive en el monte, los curas, las monjas, los laicos, sepan que en ese lugar uno se puede hacer santo. Claro. Y aparte la vida de Gotau es una persona muy polifacética, digamos, ¿no? Misionero, que yo abrió 20 escuelas en el monte, Ujú. eh, trajo sacerdotes y monjas de todas partes del mundo. Eh, bueno, la vida es muy linda. Y entonces empezamos, el señor Urián en ese momento dice, ¿cómo se hace esto? Lo conversó con el cardenal Bergoglio Ujú. y el cardenal dijo, a mí me parece que sí, métanle para adelante. Y entonces ahí empezó el proceso hace
más de 15 años. Y el proceso es hacer una investigación teológica, a ver si realmente era una persona católica o no, a través de sus escritos, y una investigación histórica, es decir, por dónde anduvo en su vida Claro. y qué comenta la gente con la cual él ha convivido. Y bueno, nos llevamos lindas sorpresas, es decir, que ha dejado un buen recuerdo en todas partes, en los redentoristas, en Añatuya, en el episcopado, con esto de la conferencia más por menos, en Alemania, con Advenia. Eh, Así que estamos contentos que el proceso tiene dos etapas importantes. La primera es Sí. esta investigación que hemos terminado y que vamos a sellar el día lunes para poder enviarla a Roma. Bien. Y allá también se estudiará con un equipo de expertos y en el medio, bueno, tenemos que rezar para que haya algún milagro y entonces pronto sea beato y luego San Gotau, ¿no? Sí, Eh, claro, San Jorge Gotau, increíble, ojalá, ojalá como, bueno, como decíamos antes, ¿no? Tantos que ya han tenido han hecho ese camino previo y tantos que están en ese camino en este momento, no sé, me viene a la cabeza Enrique Yo, por ejemplo, que también está sí, en un proceso parecido. No tanto se llevaron los papeles del padre Mario Pantaleo, por ejemplo, así que también, la verdad es que Piroño, Piró, bueno, ni que hablar, tiene razón usted. sí, 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 Qué, sí. qué bárbaro, qué lindo que nuestra tierra también sea un semillero Sí. Sí, yo de creo santos que y el Espíritu santas. Santo actúa en todas partes, así que santo hay en todas partes. Es decir, Es cierto. que nos hayamos tomado el trabajito de esta investigación y de llevarlo adelante, pero debe haber un montón de santos Sí, y de de la nuestras puerta de al lado. familias, Claro, de la puerta de al lado, ¿sí? ¿no? Como decía el Sí, Papa Francisco. Bueno, sí, es verdad. hablemos un poquito de la Fundación Gotau. Y Sí, se me ocurre preguntarle también cómo sigue la Fundación hoy día el legado, la obra del propio Monseñor Gotau. bien. Sí, cuando fallece Monseñor Jorge Gotau, Monseñor Baciotto, que era el obispo que le siguió, había sido auxiliar de él, continuó en Añatuya, funda la Fundación Gotau con el espíritu de Monseñor Jorge Gotau. Eh, la finalidad de esta fundación es colaborar con las obras y las personas del Chaco santiagueño. Bien. Nosotros sobre todo colaboramos con las obras del obispado. Fíjese que cuando llegó Jorge Gotau a esta diócesis que no existía, la empezó él, fue el primer Claro, el primer obispo, obispo, sí. del río Salado a la derecha, a la mitad de la provincia de Santiago del Estero, la zona del monte, había 7 sacerdotes y 7 capillas nada más. Cuando él fallece, el año 94, del 61 al 94 estuvo, deja más de 300 obras, Qué bárbaro. más de 30 sacerdotes, más de 100 religiosas, más de 20 escuelas, hogares de ancianos, hogares de niños, es decir, una obra faraónica. Ujú. La Fundación Gotau lo que hace ahora es tratar de acompañar y sostener las obras que dejó Gotau eh, y tratar de ayornarlas. Hay obras que con el tiempo, después de 50 o 60 años, Claro, eh, necesitan una vuelta de tuerca. sí. Por ejemplo, bueno, tenemos un plan de becas para chicos del monte, Ujú. que a veces viven en residencias en las escuelas del obispado, entonces los becamos para que puedan estudiar. Claro, A veces arreglamos los edificios, otra vez hacemos los baños nuevos, pintamos, claro, claro. y después hay obras nuevas, porque también hay poblaciones nuevas. La gente del campo se empezó a ir y están en las periferias de los poblados, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, con todos los inconvenientes que trae esto. Ujú. Y ahí empezamos a hacer con los sacerdotes de Añatuya varios Zoom, que les sirve para rezar la misa el domingo, y en la semana que yo que trabaje Cáritas, tener comedores y Claro. todas estas actividades, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Así que bueno, hay un montón de obras, todos los años tenemos alguna obra nueva que colaborar, y este plan de becas que es algo que nos gusta, y el obispo nos va diciendo, bueno, ayúdenme en este poblado, en Claro, este otro poblado. claro, Eh, claro, claro. no, me acuerdo en el norte, unas hermanas Sí, peruanas son. Estas hermanas
están en lugares donde el sacerdote no llega. Claro. Si el sacerdote llega 2 o 3 veces en el año, Es se muda a milagro. otro lugar, digamos, ¿no? Claro, Y bueno, y están en un lugar que no tenían ni electricidad, un claro. lugar muy pobre, ¿no? Y, y nos decían que habían hecho una plaza con gomas de autos y, y bueno, y ahí iban todos los chicos de ese poblado, de ese Claro, paraje a que lo llaman, jugar. ¿no? Claro. En- Entonces ahí les pusimos paneles solares para que tengan luz, cargar los celulares, les regalamos un freezer para que puedan tener agua fría también, porque allá 50 grados es el Claro, calor que claro. hace, ¿no? Y bueno, y entonces, eh, bueno, así hay muchos lugares Claro, donde el enorme, obispo nos enorme dice, el me ayuden trabajo. acá. Sí. Inspirados, Hay digo gente linda también, en Añatuya. claro, inspirados en también, porque hablemos, yo sé que no es lo mismo, pero hablemos un segundo de la colecta, Sí, inspirados por ese espíritu de Monseñor Gotau que dijo, hay que hacer una colecta para que las diócesis más necesitadas, no solamente Añatuya, sí, sino las diócesis más necesitadas de la Argentina, tengan el apoyo de todos, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Es, Sí, eso sale del él, espíritu de Gotau. es verdad, él es descendiente de alemanes y hablaba bien el alemán. Claro. Eh, Él fue al Concilio Vaticano II, años 61, 62, 63, fueron 3 años Sí, de concilio. Y dice que cuando se sentó, se le acercó un obispo al lado, alemán, y le dijo, me dijeron que tú estás en un lugar muy pobre. Y dice, sí. Dice, nosotros lo vamos a ayudar. Era el presidente de Advenia, esa claro. colecta tan importante de Alemania, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y ahí, bueno, empezaron a ayudar y a hacer estas obras. Monseñor Gotau fue con otro sacerdote que se llamaba Alejalde y tenían una empresa constructora. Entonces, el otro sacerdote se metía en el monte y estaba que yo 1 mes, 2 meses, y cuando salía, volvía y había una capilla creada en ese lugar, digamos, ¿no? Eh, Así fueron evangelizando esta zona que era inhóspita realmente, ¿no? Claro, claro. Claro, bueno, Y entonces, sí, sí, dígame, dígame. no, que entonces la gente de Alemania les dijo en un momento, estaría bueno que también en Argentina ayuden. Y Claro, ahí ellos le dieron claro, eh, la forma de cómo hacer la campaña más por menos. Y colaboraron también subvencionándola el primer año. claro. Y de a poquito fue creciendo y hoy es una de las colectas más importantes de La la verdad, iglesia argentina. increíble. Jorge, Sí, sí, sí. recordemos, estamos conectados con Jorge Almirón, que es el presidente de la Fundación Gotau. Recordemos lo que va a pasar este próximo lunes. Lo vamos a transmitir aquí en Canal Orbe, así que vamos a estar desde Poliedro también acompañando esta transmisión para que todos los que no pueden venir a la catedral la puedan ver. El lunes 19 de mayo, 9:30, en la Catedral Metropolitana se cierran los documentos y se preparan los documentos para mandar a Roma, ¿es eso? Es eso, sí, con la presencia de Monseñor García Corva Bien, y de Monseñor Corral, que es el claro, lo obispo de después de Añatuya. Añatuya, Y se con algún hace, obispo más también. claro, se hace entre las dos diócesis porque, bueno, Gotau fue el obispo de Añatuya y porque sale de la arquidiócesis de Buenos Aires, es así. Porque en realidad, cuando empezamos la causa, había que hacer un sondeo con los obispos de la región, y Monseñor Guriona, que era el obispo de ese momento, lo hizo con la región del NOA, allá, Sí. y todos dijeron que sí. Pero llegó a Roma y dijeron, no, esta consulta hay que hacerla en el lugar donde falleció. Y Monseñor Ah, Gotau falleció en Buenos Aires. entonces por eso, claro, Entonces la causa comenzó acá. claro, La firma Monseñor Bergoglio en ese momento claro. y la acepta en Roma eh, el Papa Benedicto. Claro, Él Benedicto es XVI, claro, claro. Bueno, sí, sí, lástima que Francisco no pudo vivir como sí, para recibir esta causa también, ¿no? es Seguramente le verdad. hubiera dado mucho agrado. Bueno, Jorge, gracias por conectarse. Ahí estaremos el lunes. Invitamos a todos a los que puedan venir a la Catedral Metropolitana 9:30. Es la ceremonia. Y si no, se conectan, por supuesto, por Canal Orbe 21 y ahí estaremos acompañándolos para enviar toda esta documentación a Roma para que empiece este proceso. Los que ya muchos reconocen, ¿no? A Monseñor Gotau como un santo, bueno, para que la iglesia entera lo pueda reconocer. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias.
Le mando un abrazo, que tenga buen día. Buenos días.